Marisol avanzaba entre la multitud con pasos cuidadosos, sintiendo el calor sofocante del mercado local que mezclaba olores de especias y pasto recién cortado. Era un lugar bullicioso, vendedores pregonando sus productos, familias regateando precios y el sol golpeando sin piedad sobre los techos de lámina. Ella sostenía con fuerza su bolsa de tela, como si al aferrarla encontrara valor para la decisión que iba a tomar. En un rincón apartado, casi cubierto por cajas viejas y paja sucia, divisó un caballo que apenas se movía. Tenía el pelaje marrón opaco y estaba tan delgado que resultaba doloroso verlo. Marisol se acercó despacio, conmovida por el estado del animal. Los huesos se marcaban con claridad bajo su piel, y su cabeza caía con un aire de derrota. Al extender la mano, el caballo reaccionó con un leve temblor, retrocediendo medio paso. «Oye, niña, ¿en qué te metes?», dijo una voz agria detrás de ella. Marisol se volteó para encontrarse con un comerciante de aspecto desaliñado que la miraba entre burlón y desconfiado. Tenía en los labios una media sonrisa que no presagiaba nada bueno. «¿Te interesa ese saco de huesos?», continuó, encogiendo los hombros. «No te conviene. Te va a costar más alimentarlo que lo que vale». Marisol desvió la mirada hacia el caballo, que la observaba con ojos llenos de cansancio. Sintió una punzada en el pecho al recordar las palabras de su padre, Mateo, un renombrado entrenador de caballos que siempre repetía: «El más débil merece un trato digno. A veces, solo necesita una oportunidad». Casi podía escuchar su voz como un eco lejano que la empujaba a actuar sin dudar. «¿Cuánto quiere por él?», preguntó en voz baja. El comerciante soltó una carcajada. «No sabía que hubiera gente tan ingenua. Por lo visto te gusta desperdiciar tu dinero, pero si insistes, podemos llegar a un acuerdo». Marisol vaciló. No tenía mucho dinero, apenas había logrado juntar unos ahorros para mantener su modesta vivienda. Sin embargo, algo en ella se negaba a dejar al caballo en aquel estado. Con manos temblorosas, abrió su bolsa y mostró los pocos billetes que cargaba. El comerciante se acercó y los contó con una sonrisa burlona. Satisfecho, empujó la rienda hacia ella. «Quédatelo, bajo tu responsabilidad». La gente alrededor se percató de la transacción. Un par de curiosos se acercaron soltando comentarios sarcásticos. «Mira, se llevó el peor del lote. ¿Creerá que va a convertirlo en un caballo de carrera?». Marisol, con el orgullo herido, apartó la vista y tiró con suavidad de la cuerda para guiar al animal fuera de aquel lugar. Su corazón latía con fuerza, no solo por haber gastado casi todo su dinero, sino por la incertidumbre de si podría lograr que el caballo sobreviviera. Sentía también la presión de las miradas en su espalda, como un peso que se acumulaba en cada paso. El caballo, aunque débil, seguía con un ritmo torpe, enredando de vez en cuando los cascos en la superficie pedregosa del camino. Marisol se detuvo en un punto donde la muchedumbre era menor, y con voz suave, intentó calmarlo. «Tranquilo, estás a salvo». Una fugaz imagen de su padre vino a su mente. Ella, siendo niña, observándolo entrenar un corcel con la paciencia de quien comprende el lenguaje de los caballos. Recordó cómo Mateo posaba una mano firme sobre el lomo y hablaba con un tono seguro, transmitiendo calma. Era esa misma sensación la que intentaba transmitir ahora, aunque la inseguridad la invadía. Al salir del mercado, algunos vecinos la reconocieron y se acercaron con comentarios críticos. «¿Qué harás con ese animal casi muerto? Mujer, vas a gastar más en veterinario que en comida para ti misma». Marisol se limitaba a bajar la mirada. No tenía respuesta para tantas dudas, solo sabía que no podía hacer oídos sordos al sufrimiento de una criatura indefensa. Continuó el trayecto hasta su casa, una humilde construcción rodeada de un terreno polvoriento, apenas cercado por tablas de madera. El establo, pequeño y descuidado, tenía los tablones principales algo sueltos y un techo que requería reparaciones desde hacía meses. Antes de entrar al corral, tuvo que jalar un poco las riendas, pues el caballo se resistía, asustado por el crujido de la puerta y la penumbra del lugar. El sudor le perlaba la frente, mezcla de cansancio y preocupación. «Vamos, solo un poco más». Aun con el escaso espacio, acomodó al caballo en el rincón más limpio. Buscó un viejo cubo para traer agua y humedeció con cuidado un trapo, limpiando la piel sucia del animal,
retirando un polvo pardo que parecía haberse acumulado durante semanas. Al notar las numerosas cicatrices en los costados, se le escapó un suspiro. ¿Cuánto había sufrido aquella criatura? Mientras revisaba sus exiguos recursos, calculó con pesadumbre que no contaba con suficiente dinero para heno de mejor calidad ni para medicamentos costosos. Sentía un nudo en el estómago al pensar en el posible desenlace. Sin embargo, no podía dejarse vencer. Tenía que encontrar ayuda. Le vino a la mente don Teodoro, un veterinario retirado a quien su padre apreciaba mucho. Si alguien podía orientar en esos primeros auxilios, seguramente sería él. Una voz de uno de sus vecinos interrumpió sus pensamientos. ¿Estás segura de lo que haces, Marisol? Te vas a endeudar a lo tonto. Ella apretó los labios antes de responder con firmeza. Tengo que intentarlo. No podría vivir sabiendo que lo abandoné. Ese mismo vecino negó con la cabeza y se fue, murmurando algo sobre la tosudez de la juventud. Marisol miró al caballo, pensativa. ¿De verdad podría con esto? Recordó de nuevo el rostro de Mateo, su padre, con aquella sonrisa tranquilizadora cuando ella temía fracasar en algo. Sus ojos se humedecieron, pero se esforzó en mantener la compostura. Al caer la noche, el aire se tornó más fresco y el cielo se llenó de estrellas que titilaban en un firmamento amplio y oscuro. Bajo esa tenue luz, Marisol se dispuso a limpiar las heridas de la bestia con agua tibia y un pedazo de manta desgastada. Cada vez que pasaba el trapo, descubría cicatrices más antiguas, algunas muy pronunciadas, que sugerían un trato cruel. «Tú», susurró y acarició con suavidad la frente del caballo. «Vamos a salir de esta, lo prometo». El animal no respondió con sonidos fuertes, pero ladeó la cabeza, como si la escuchara. Ese gesto, por ínfimo que fuese, llenó el pecho de Marisol de una tenue esperanza. Se tomó un momento para contemplar los alrededores, su establo humilde y la casa sencilla donde había crecido. Sentía como todas las enseñanzas de su padre se convertían en la única fuerza que la sostenía. A pesar de las dudas, había un impulso genuino que la empujaba a seguir adelante. A medida que la luna ascendía y la temperatura bajaba, Marisol terminó de atender las heridas y cubrió al caballo con una manta raída. Con una mano temblorosa, revisó su bolsa casi vacía, calculando cuántos días podría sostener la alimentación básica del animal. Aún así, algo dentro de ella se negó a caer en la desesperanza. Miró el cielo y recordó cómo Mateo solía señalar las estrellas diciendo: «Cada una representa una esperanza distinta. Nunca te quedes sin mirar arriba». «Padre», murmuró, sintiendo la brisa nocturna, «ayúdame a encontrar la forma». El caballo soltó un débil relincho que resonó en la quietud de la noche, casi como si respondiera a la súplica silenciosa de Marisol. Ella depositó un beso suave en su costado, sintiendo la aspereza del pelaje descuidado contra sus labios. Estaba decidida a sacar a la luz ese espíritu que, según recordaba, su padre siempre destacó en los caballos más sufridos. Ya con los primeros grillos entonando su canto, Marisol se incorporó y se dirigió hacia la puerta del establo. Apagó la tenue bombilla que colgaba de un cable, dejando que solo el fulgor lunar iluminara al caballo. Respiró hondo, todavía con la ansiedad atorada en la garganta, y dio el último vistazo al recinto para asegurarse de que el animal tuviera agua y algo de alimento para la madrugada. Antes de echar el candado, notó que el caballo, que aún no le había dado nombre, la miraba con una mezcla de curiosidad y agotamiento. Marisol sintió un atisbo de ternura y, casi de manera espontánea, le salió un nombre que alguna vez escuchó en los relatos de su padre: Corazón. Sí, eso te queda, mi corazón. Luego de pronunciar ese nombre, sintió un calor reconfortante en el pecho, como si en un solo instante se hubiera sellado un vínculo que trascendía las palabras. Se quedó varios segundos observando al animal antes de estirar el brazo para cerrar la puerta con cuidado. El leve chirrido de la madera anunció el final de aquella larga jornada. Mientras Marisol cerraba la puerta del establo, notó una cicatriz tenue en el flanco de Corazón que se le hacía extrañamente familiar, encendiendo en ella un destello de reconocimiento que aún no lograba descifrar. Marisol se levantó antes de que el sol despuntara, incapaz de conciliar un sueño profundo tras el descubrimiento de la noche anterior. Aquella cicatriz en el flanco de Corazón
la había dejado con una mezcla de curiosidad y angustia. Sintió la necesidad de buscar respuestas, así que se dirigió con determinación al baúl antiguo que perteneció a su padre, Mateo. Ese cofre, con las bisagras oxidadas y la tapa astillada, era el guardián de muchos de los recuerdos familiares. Se arrodilló en el suelo de la pequeña sala, corriendo el seguro con cuidado para no dañar la madera. El baúl rechinó al abrirlo, liberando un olor a papel envejecido y cuero guardado por años. Dentro encontró un revoltijo de documentos, libretas de anotaciones, fotografías en blanco y negro y un par de medallas oxidadas. No recordaba haber visto todo aquello con detenimiento. Desde que su padre había fallecido, el dolor la empujó a dejarlo todo intacto. Mientras apartaba las cosas, sacó un viejo cuaderno de tapas gruesas. Tenía el nombre de Mateo garabateado y, debajo, unas letras apenas visibles que parecían indicar entrenamientos. Lo abrió con cuidado. Había listados de horarios para dar de comer a caballos, apuntes sobre herraje y algunas descripciones breves con nombres. Hojeó las páginas hasta que un nombre la detuvo: Corazón. Su pulso se aceleró al leer esa palabra. Al lado había apuntes que describían a un caballo de pelaje castaño, de paso firme y ojos llenos de valentía. Mateo detallaba ejercicios, dietas, anécdotas de competencias y momentos de compañerismo. Los párrafos despedían un cariño profundo. La mención de corazón se repetía varias veces en los escritos, casi siempre acompañada por expresiones que transmitían orgullo. Uno de los fragmentos decía: Corazón es especial. Su fuerza radica más en la nobleza que en la musculatura. Confío en que será el mejor compañero de mi hija cuando llegue el momento. Leyó esas líneas con un nudo en la garganta, consciente de que, hasta hacía poco, ni siquiera estaba segura de que ese caballo famélico que ahora dormía en su establo fuera realmente Corazón. Las primeras luces del día se colaron por la ventana y Marisol se dio cuenta de la hora. Tenía que ir al mercado a comprar un costal de heno y buscar algún medicamento básico para el cuidado de los caballos. Se levantó limpiándose las lágrimas que se acumulaban en el borde de sus ojos. Guardó el cuaderno con cuidado, prometiéndose examinarlo más tarde con detenimiento. Ya en la calle, el sol proyectaba sombras largas y la brisa madrugadora aún era fresca. Marisol llegó al pequeño puesto donde solía conseguir alimentos para animales. El vendedor, un hombre rechoncho de sonrisa amable, la saludó con la cabeza, aunque pronto su expresión se tornó seria cuando ella mencionó que necesitaba productos de mayor calidad. «Estás hablando de un desembolso fuerte, Marisol», le advirtió. «El heno de primera y los antibióticos no son baratos». «Lo sé», respondió ella con un leve temblor en la voz. «Pero mi caballo está muy débil y necesito asegurarme de que reciba lo mejor. Si tanto te urge, te hago un pequeño descuento, pero igual va a dolerle a tu bolsillo». Ella soltó un suspiro, revisando los pocos billetes que traía. Tendría que administrarlos con cuidado. Aún así, pidió un costal mediano de heno de buena calidad y unos sobres de un suplemento vitamínico que podrían servirle. Mientras esperaba a que el hombre terminara de empacar, escuchó un par de comentarios incómodos de otros compradores que pasaban por allí. «Ahí va la muchacha que se llevó ese caballo escuálido del mercado. Dicen que lo pagó todo con sus pocos ahorros. ¿Quién entiende a la gente?» Marisol fingió no oír nada. Por dentro, sentía el escozor de las habladurías, pero no tenía tiempo ni ganas de responder. Pagó y se marchó, sosteniendo el costal con esfuerzo en la parte trasera de una vieja carretilla que pudo prestarle un vecino. De regreso a casa, escuchó un suave relincho desde el establo. Al abrir la puerta, el caballo levantó la cabeza lentamente, mostrando un atisbo de reconocimiento. Marisol dejó el costal en el suelo y se apresuró a revisar las heridas que había limpiado la noche anterior. Aún estaban inflamadas, pero al menos ya no tenían tanta suciedad. Comenzó a preparar el suplemento vitamínico según las indicaciones y se lo ofreció con cuidado. Corazón bebió un poco, vacilante al principio, como si no estuviera acostumbrado a la buena atención. De pronto, escuchó un carraspeo detrás de ella. Al voltear, descubrió la figura encorvada de don Teodoro, un veterinario retirado que solía visitar con frecuencia a su padre. Era un hombre de edad avanzada, con manos ásperas y rostro arrugado, pero mirada bondadosa. «Buenos días, Marisol», saludó con voz ronca. «Me he enterado de que te llevaste un caballo muy enfermo del mercado. Pensé que podrías necesitar algo de ayuda.
Don Teodoro, qué gusto verlo, respondió ella con una leve sonrisa de alivio. Sí, necesito asesoría. No sé si estoy haciendo lo correcto, y tengo pocos recursos. El hombre se agachó al lado de Corazón, observando el estado de sus cascos, el pelaje y las cicatrices. Soltó un ligero silbido. Está bastante mal, no te voy a mentir, pero se ve que tienes voluntad de rescatarlo. Vamos a limpiarle bien estas lesiones. Mientras abría su viejo maletín de cuero, comenzó a sacar vendas y un par de frascos con antiséptico. Con la ayuda de Marisol, cortó cuidadosamente algunas secciones de pelo alrededor de las heridas más profundas para poder aplicar el medicamento. El caballo se estremeció al sentir el escozor, pero aguantó con una docilidad que sorprendió a don Teodoro. «Este caballo tiene algo especial», comentó mirando a Marisol con interés. «A pesar del dolor, no se resiste demasiado. No sé por qué, me recuerda a un corcel que alguna vez entrenó tu padre». Marisol sintió un escalofrío en la piel. «Creo que lo es. Encontré apuntes de mi papá. Hablaban de un caballo llamado Corazón, que supuestamente era extraordinario». Don Teodoro asintió. «Sí, recuerdo que tu padre me hablaba de él con gran cariño. Dijo que tenía el porte y la nobleza de un campeón. Pero nunca entendí qué pasó con aquel animal después de que tu padre enfermó». Marisol se quedó callada un instante. Le rondaba la idea de que tal vez alguien había explotado al caballo o lo había maltratado al morir Mateo, y ahora, por esas cosas del destino, había vuelto a sus manos. Se sintió abrumada por la responsabilidad, pero también conmovida por la posibilidad de honrar la memoria de su padre ayudando a este corcel. Don Teodoro revisó un par de cicatrices viejas en el lomo de Corazón, con el ceño fruncido. Parece que estuvo siendo usado hasta que su cuerpo no aguantó más. Esto requerirá tiempo y cuidados, y desde luego no será barato. Lo sé, repitió Marisol, intentando sonar firme. Hice lo poco que pude con mis ahorros, pero sé que tengo un camino complicado por delante. El veterano la miró con comprensión. Cuídate también de la gente alrededor. Alguien que deja un caballo en este estado seguramente no tendrá escrúpulos. Pueden molestarte. ¿Te han dicho algo los vecinos? Marisol apretó los labios. Recordó las burlas en el mercado, las advertencias constantes y la voz hiriente del comerciante que vendió el caballo. Solo rumores y chismes. Me señalan como la tonta que gastó su dinero en un animal desahuciado. Pero no me importa. Al terminar de aplicar las medicinas, don Teodoro guardó sus cosas y se puso de pie con una mueca de cansancio. «Vendré de vez en cuando a ver cómo sigue», dijo. «Y si te surge alguna duda, no dudes en ir a buscarme». «Gracias, de verdad. Se lo agradezco con todo el corazón», respondió ella. Tras despedirse, Marisol decidió darle un pequeño paseo a Corazón fuera del establo, solo un par de pasos para que se moviera un poco. El caballo avanzaba con dificultad, pero su mirada parecía más alerta que el día anterior. De pronto, una voz familiar resonó desde la cerca. Era Dona Dolores, la vecina que siempre había mostrado cierta simpatía por ella. Traía una cesta con frascos de hierbas y ungüentos. «Marisol, estas hierbas pueden ayudar a bajar la fiebre y la inflamación», anunció con un tono amable. «No son milagros, pero pueden servir de apoyo». «Gracias, señora Dolores. Todo será bien recibido». La mujer apoyó la cesta sobre un poste y se inclinó para ver al caballo con atención. Chasqueó la lengua con pesar. «Pobre criatura. Tiene heridas muy feas, pero he visto caballos recuperarse de cosas peores. Con la voluntad correcta, todo se puede». Marisol la miró con gratitud y tomó la cesta. «Haré lo que sea necesario. Sé que va a salir adelante». La tarde pasó tranquila, con Marisol revisando cada rincón del establo, reforzando las tablas y asegurándose de que Corazón tuviera un lugar lo más cómodo posible. Cuando el sol empezó a descender, ella entró a su casa para encender la pequeña lámpara de querosén. Fue entonces que recordó el cuaderno de su padre. Quería buscar más detalles. Se sentó en la cocina, cuya mesa era apenas un tablón sobre ladrillos. Comenzó a leer cada anotación sobre Corazón, el peso ideal, rutinas de trote, registros de alguna competición local donde se mencionaba que el caballo había ganado con gran diferencia de tiempo. Mateo anotaba comentarios personales como «Corazón no se rinde ni aunque esté en lluvia torrencial» o «Este caballo me recuerda que la nobleza salva más vidas que la fuerza bruta».
Cada palabra que leía iba dibujando un retrato de aquel corcel tan querido, y le resultaba increíble imaginar que estuviera hoy tan desmejorado. En las páginas finales encontró un pequeño recorte de periódico que hablaba de la promesa de Mateo y su corcel. No tenía fecha, pero la foto mostraba a su padre montando un caballo robusto y enérgico. Aunque la imagen estuviera un poco borrosa, Marisol creyó ver el mismo destello en los ojos que había divisado en Corazón. Guardó el recorte con cuidado, rezando para que fuera la prueba que necesitaba para convencerse de que